en esta edición especial de Noticiero Andino con cada uno de los candidatos en primer término a concejal por los distintos partidos, por las distintas agrupaciones políticas aquí en nuestro departamento y ahora es nada más de las elecciones legislativas. Le damos la bienvenida a la licenciada Laura Piastrellini, candidata justamente a concejal del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Muy buenas noches y bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar acá compartiendo nuestras ideas y que la gente nos pueda escuchar. Bueno, licenciada, ¿hace cuántos años en Malargüe? Ya hacen 14 años, un poquito más, que llegué a Malargüe por una propuesta laboral. En ese entonces yo vivía en la ciudad de Mendoza y bueno, existió la posibilidad de hacerme cargo de todo lo que eran los comedores comunitarios. Trabajando a través de la dirección en aquel entonces era Emergencia Social, que después pasó a ser la Dirección de Desarrollo Social, y un poco ordenando también varias prestaciones que hacía el municipio frente a ciertas demandas de planes alimentarios que en forma continua solicitaba la gente. Entonces yo fui la encargada de regular esa situación y de atender a todas aquellas personas que no tenían cobertura social y que solicitaban una ayuda económica para poder solventar los gastos que implicaba realizar un plan de alimentación. Estamos hablando de casos de niños, por ejemplo, con desnutrición o algunas patologías crónicas como la diabetes que se veían frecuentemente y que se siguen viendo hoy en día. Licenciada, ¿por qué se sumó al Frente de Izquierda? Bueno, el Frente de Izquierda, en realidad yo creo que uno en la vida siempre ha tenido concepciones. Yo empecé a militar puntualmente a partir de la candidatura del compañero Nicolás del Caño, en apoyo a su elección que hizo en el año 2013. En ese entonces participé como fiscal, simplemente para sumarme, y me empecé a interiorizar sobre las ideas del partido. Me pareció bueno, que era un partido con ideas que yo hacía rato que venía trayendo por algunas trayectorias que han formado parte de mi vida, como por ejemplo el tema sindical en defensa de los trabajadores, y me sentí identificada con las propuestas de la izquierda. En ese entonces, bueno, conformamos un grupo de militantes y desde ahí que venimos militando, desde el año 2013 hasta la actualidad. ¿Se esperaban esto tanto en el 2013 como después en el 2015, principalmente en el 2015 y ahora en estas elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO, de ser una de las fuerzas también importantes del departamento porque había que sumar una cierta cantidad de votos, lograr un porcentaje, si no, no se seguía? Vos sabés que a nosotros nos sentimos muy contentos con lo que ha pasado. Creemos que la gente ha empezado a ver otras posibilidades, que cree que también siempre lo mismo no siempre es lo mejor, y realmente la sorpresa de haber pasado las PASO a nosotros nos ha llenado de satisfacción y por eso seguimos peleando por una banca en el Consejo. Y también, bueno, por supuesto, una banca para nuestra compañera Noelia Barbeitos, quien se presenta candidata como diputada nacional. Creemos que ella debe ocupar la quinta banca, que ya están las otras 4 bancas, ya están destinadas a los partidos patronales, y queremos que esa banca sea ocupada por una persona que realmente esté en respaldo de los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de los jóvenes. Siempre aclaro que los trabajadores somos todas aquellas personas que tenemos el potencial de trabajar, porque bueno, en algunas observaciones de personas de acá del departamento nos han comentado que cuando hablemos de trabajadores pensemos en la gente que hoy no tiene trabajo, y obviamente que pensamos en la gente que no tiene trabajo y que para nosotros sí son trabajadores, que en este momento por cuestiones económicas y políticas han quedado desocupados. Laura, ¿quiénes apuntaran en el ámbito local? ¿Quiénes son militantes en líneas generales del FIT? En líneas generales somos trabajadores relativamente jóvenes. Yo ya no me considero dentro de la franja etaria adolescente, por supuesto, pero somos gente con vísperas y con ganas de modificar la realidad que vivimos.
Fundamentalmente eso, gente que trabajamos todos los días, que nos levantamos temprano, que conocemos las problemáticas de los trabajadores y que por eso queremos estar en el Consejo representando al resto de los trabajadores. Queremos llevar al Consejo una agenda que represente realmente los intereses de los trabajadores, que se discuta, por ejemplo, en los presupuestos, que sean participativos y que se discutan los pases a planta. Nosotros creemos que es inaudito hoy en día que las personas estén trabajando y que tengan un salario menor a la canasta básica alimentaria, que hoy en día ya se calcula alrededor de los 17.000 pesos para Mendoza. Así que creemos que viviendo bajo la línea de pobreza o de indigencia, ningún ser humano puede llegar a desarrollar su potencial en cuanto a mejorar su calidad de vida, poder estudiar, poder criar a sus hijos, o sea, tener una vivienda digna, los derechos básicos que creo que todo trabajador buscamos para ser felices, porque eso es lo que buscamos, la felicidad máxima en todo sentido. Que las personas vivamos libremente, sin violencia, en una sociedad armónica. Y creemos que a veces este sistema, que es un tanto desigual, ha generado tanta exclusión y tanta concentración de la riqueza, que lo único que está haciendo es que muchas personas hoy en día, lamentablemente, estén pagando las consecuencias de decisiones que se toman a nivel macroeconómico, ¿no es cierto? En esas propuestas locales deben estar seguramente buscarle solución a la violencia de género, a las adicciones, que en Malargüe ha ido creciendo, ¿no? Exactamente. En Malargüe ha ido creciendo, en Malargüe también es uno de los departamentos donde se evidencia la violencia de género. Han habido muchos casos de mujeres no solo golpeadas, mujeres que han muerto, que tampoco se ha dado una resolución ante la justicia en muchos de los casos que tenemos. Creemos que, por ejemplo, hay uno de los proyectos que tenemos en mente y que da una de nuestras compañeras, que es concejal del departamento de Guaymallén, que es el tema de las licencias. Por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia de género debería tener una licencia y no tener que someterse al otro día a la exposición, ¿no es cierto?, laboral bajo esas condiciones. Creemos que se debe garantizar un trabajo genuino para aquellas mujeres que son víctimas de violencia, porque muchas mujeres no pueden salir del hogar porque no tienen un sustento económico que les permita, por ejemplo, estar en una vivienda independiente criando a sus propios hijos, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto al tema de los refugios, creemos que es inminente que se construya ya en carácter de urgente un refugio, y estadísticamente debería existir un refugio cada 20.000 personas. Entonces, creemos que eso hay que declararlo, y hay que declarar la emergencia en materia de violencia de género. También vemos que con respecto a la temática de adicciones, no solo hablamos de adicciones en cuanto a las drogas ilegales, sino que lo que más nos está preocupando es el consumo de sustancias que son de venta libre, que realmente uno piensa que no van a afectar neuronalmente como afectan las drogas legales, sin embargo son mucho más dañinas, como lo son, por ejemplo, el Poxirrán, la nafta y el alcohol. El alcohol creo que ya de larga data, hay muchas personas que vienen sufriendo las consecuencias del alcoholismo, como es, por ejemplo, la cirrosis, más allá de la adicción que provoca, el daño hepático que provoca el consumo del alcohol y las destrucciones familiares que eso genera en los contextos de violencia. Y bueno, nosotros pensamos que el camino va por la contención, por el acompañamiento, que no va por la exclusión y la condena y la represión a estos chicos que hoy en día han caído y son víctimas de esto. Creemos que se tiene que trabajar con ya instituciones que están abordando la temática de adicciones coordinadamente y en forma sistemática, a través de las escuelas, por ejemplo, con capacitaciones para los papás, pero en forma permanente, no que se den de vez en cuando, quizá algún congreso, que sí es válido, pero consideramos que debe ser más metódico y más sistemático, como otras problemáticas. Hay una problemática también recurrente
¿Qué es la tenencia responsable de animales? Los animales sueltos, porque son eso, perros principalmente, todos tienen dueños. Lo que pasa es que nadie se quiere hacer cargo después cuando algún perro muerde a un niño o a una persona adulta. Exacto. Bueno, yo particularmente, yo soy una persona que ama a los animales. Eh, Pienso que los animales también se merecen una tenencia responsable como lo tenemos con los niños. Son seres vivos que requieren cuidado y que no puede ser que en el departamento hayan más animales hoy en día que personas. Sí. Pensamos que no se han hecho las gestiones. Hay desde el año 2011 ya el Ministerio de la Nación, a través de un decreto, estableció un programa de tenencia responsable de animales. ¿Y en qué se basa? En otorgar insumos, que eso implica recursos, ¿sí?, materiales, económicos, para que se realicen castraciones en forma sistemática, tiene que ser masiva, tiene que ser para ambos sexos, porque yo también me he encontrado con gente, por ejemplo, que dice, no, yo a mi perro no lo voy a castrar. La castración tiene que ser a ambos sexos. ¿Para qué? Para evitar la reproducción indeseada de las mascotas. Porque es como vos decís, cuando las mascotas nacen, después ¿qué pasa? O los matan, sí, o terminan en la calle, o terminan mordiendo gente, provocan accidentes. Entonces, tanto por la vida de nosotros los seres humanos como por la especie animal, creo que tenemos que ser responsables y llevar a cabo esa gestión que no se ha hecho. A mí me consta de profesionales veterinarios que ya lo pidieron, ya hace rato vienen pidiendo, simplemente eso se resolvería con una firma y bueno, quizás por esas cuestiones que finalmente no se terminan haciendo, lo que se hace son parches. Entonces, un solo veterinario no puede hacerlo. Esto hay que hacerlo en conjunto con las ya universidades, con alumnos avanzados de las carreras de veterinaria. Por ejemplo, tenemos en Mendoza la Universidad Juan Agustín Maza, que tiene la carrera de veterinaria. En la Universidad de La Pampa también está la carrera de veterinaria. Ya hay veterinarios acá que están comprometidos en este sentido, tanto sean de la índole privada como estatal, y no me quiero olvidar, fundamental, el trabajo que hacen las asociaciones de BEPA y ABECOBAM, que tampoco es la solución crear refugios de animales. O sea, ellos lo hacen porque realmente aman a los animales y eso es una tarea, es muy destacable. Pero también hay que pensar que para ellos es una carga emocional importante y además es muy fácil, digamos, para una persona que no se quiere hacer cargo, depositar el animal a otras personas y que esas otras personas se tengan que hacer realmente responsables de la tenencia de ese animal que ni siquiera es de ellos. El tema del arraigo. Bien, el tema del arraigo nosotros tenemos para decir varias cuestiones. Principalmente necesitamos que se resuelvan ya los más de 60 conflictos que hay en las comunidades, sobre todo en la comunidad mapuche. Creemos que se debe discutir también el concepto de arraigo, que no debe ser una concepción simbólica o folclórica, sino que en esta concepción de arraigo hay que tener en cuenta que los puesteros también requieren servicios básicos para su supervivencia, como son, por ejemplo, el agua, como es el gas, como es la luz. Hoy en día hay muchos reclamos porque hay que discutir en relación al derecho de pastaje, digamos, que tienen que pagar los puesteros, que hoy en día pagan a empresas privadas, por ejemplo, por una tierra que ni siquiera hoy en día la sienten propia. ¿Por qué? Porque ellos, si bien tienen la tenencia, pero no tienen el título de propiedad. Y esto hay que resolverlo, porque está generando muchos conflictos y creo que hay que respetar también a aquellas familias que han vivido históricamente en un lugar y que hoy en día se las expulse o les hagan sentir, digamos, que esa tierra no es de ellos, es muy difícil, incluso hasta ha provocado la migración de jóvenes a la ciudad. Antiguamente, por ejemplo, en Malargüe había otra distribución de la población, era muy diferente a la que hay ahora. Hoy en día
prácticamente el campo está deshabitado y creemos que parte de esto tiene que ver con que, por ejemplo, los jóvenes, si vos vas al campo, los jóvenes te dicen que para qué se van a quedar ahí si primero no tienen acceso a casi prácticamente nada, educación, cultura, cuestiones que quieren los jóvenes, y después piensan que para qué van a invertir su esfuerzo si finalmente esa tierra ni siquiera va a ser propia o es de ellos. Así que creo que eso es un tema que hay que discutirlo. No hay que dejarlo pasar, no se tiene que disuadir, sino que hay que discutirlo, hay que sentarse con las comunidades y con las organizaciones rurales y ponerlo en tela de juicio en el Consejo. El empleo público. Malargüe hay mucho empleo público y es más y mucho el porcentaje en relación al empleo privado, ¿no? Al empleo genuino, como que el gran proveedor termina siendo el Estado. ¿Cómo se puede revertir eso para que no tengamos un Estado pulpo? Hay muchos proyectos, creo que deberían realizarse, hay muchas cuestiones que no se han hecho. Creemos también de que por parte del sector privado hay explotación, sigue habiendo explotación, no quiero decir en todas las categorías y en todos los sectores, pero se evidencia acá en Malargüe, como en muchas ciudades, que hay un gran porcentaje de explotación. En el FIT, por ejemplo, una de las propuestas que presentaron los compañeros este año fue que los trabajadores trabajaran 5 días a la semana, 6 horas. Eso da un total de 30 horas semanales. Nosotros cuestionamos de que hay trabajadores, por ejemplo, que hoy en día trabajan más de 45 horas, o sea, están sobrecargados de trabajo. ¿Por qué? Porque los salarios están muy bajos, entonces tienen que rebuscárselas y ejecutar más horas de su tiempo para poder llegar a fin de mes. Por otra parte, hay otro porcentaje de trabajadores que trabaja aproximadamente entre 30 y 45 horas semanales y si todo se equilibraría, si todos pasaríamos a trabajar 30 horas semanales, probablemente aquel que está sobreocupado, manteniendo, por supuesto, el piso de la canasta básica alimentaria, daría para redistribuir el trabajo en varias personas. Y no que hay, por ejemplo, jóvenes que hoy en día están siendo explotados, están trabajando más de 12 horas por día, 12, 13 horas, están en negro, no están registrados, y bueno, ese chico perfectamente lo están ocupando un montón de horas, incluso ya no formas parte de ningún convenio laboral, podría ser redistribuido. En vez de que esa tarea la haga una sola persona, podrían hacerla 2 personas, o lógicamente que el capital tiene que invertir para eso. Entonces siempre hay que pensar desde la lógica del trabajador también, porque nosotros consideramos que el trabajo es lo que finalmente va generando las ganancias de los capitales. Si no tenemos trabajadores, tampoco se va a generar la riqueza. O sea que el capitalismo también requiere de los trabajadores. Así que... Un tema que, bueno, este último tiempo, esta segunda parte del año, inclusive ha trascendido la discusión a nivel local, ha sido a nivel provincial y nacional. La educación sexual, ¿no? Hay una postura que tiene el FIT al respecto. Sí, por supuesto. Mira, yo te quiero contar que yo hace muchos años, incluso antes de participar políticamente abierta, hice la capacitación que otorga el Ministerio de Educación Sexual y Reproductiva. Lo hice con un compañero de trabajo de acá en Malargüe, fue una capacitación de 4 meses. Y en aquel entonces ya se nos decía que Malargüe y Lavalle eran los departamentos que mayor índice de embarazo adolescente existía en la provincia. Y no era casual. En ese entonces se analizaba el tema de la falta de educación sexual. Nosotros pensamos que la educación sexual integral debe ser un derecho, y es un derecho de los jóvenes, ya lo es, y debe ser aplicado en forma sistemática. Los jóvenes tienen que tener el conocimiento para poder tomar las decisiones y así evitar embarazos indeseados. Lamentablemente, bueno, hay algunos sectores que se oponen a esto, a la educación sexual, y bueno, yo quiero decir que esto incluso hasta forma parte de las políticas actuales, del gobierno actual. Nosotros no, en este sentido, lo que sí reclamamos es que no pueden destinarse 2 horas semanales para la educación sexual en las escuelas, sino que debe ser mucho más sistemático. Y déjame que te diga algo que en ese entonces nos decían en el curso, que era que los chicos que están más informados
en materia de sexualidad, incluso destinan sus inicios de las relaciones sexuales en tiempos más grandes, digamos, cuando son más adultos, o sea, canalizan esas necesidades a través de la información. Así que, viéndolo desde ese punto y analizándolo desde la estadística y desde la cantidad de niños que hoy en día nacen, algunos deseados, por supuesto, hay adolescentes que los buscan, pero aquellos que no los buscan, creo que hay que buscar la manera de prevenirlo, porque esa criatura nace, sino en un seno que probablemente no sea el más apropiado, porque va a tener carencias afectivas, quizá carencias económicas, y esto se sigue reproduciendo. O sea, hoy en día hay familias en Malargüe que tienen cantidad de hijos, y yo creo que la atención, cuando superás un cierto número, es imposible llegar a todos por igual y brindarle todo el cariño y afecto cuando se supera cierta cantidad. Es mucha responsabilidad para los papás. Muy bien. Bueno, la verdad que ha respondido varias de las consultas y bueno, hemos ahondado en temas que son netamente locales, ¿no? La preocupación que tienen desde el sector y también la posibilidad de buscarle soluciones a través del Consejo Deliberante. Le agradecemos, licenciada, por esta visita, por aceptar la invitación, como así también a cada uno de los restantes candidatos en los distintos frentes. Muchas gracias por la invitación. Déjame nomás aclarar lo último, no me quiero olvidar de las mamás que tienen niños con discapacidad. Hay una grave problemática en el departamento en este sentido. Nosotros queremos que se respete el cupo laboral para personas con capacidades diferentes, que es el 4% en el ámbito estatal y privado. Así que nuestros proyectos van a estar basados en eso. En la respuesta de todas las problemáticas que sufran y suframos todas las personas que estamos en un sistema que vulnera varios de nuestros derechos. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, desde ya invitar a la gente que el domingo que opte por la izquierda, que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para llegar a las demandas que nos pidan los trabajadores. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Muy bien, de esta manera también cerramos entonces con esta propuesta que quisimos hacerla a través de medios anónimos para que cada uno de los malargüinos conocieran a los candidatos, aquellos, en realidad son muchos, pero al menos los primeros que están en cada una de las listas, ¿no? Los 4 partidos que participan en la categoría de concejales estuvieron presentes, así que le agradecemos a cada uno de ellos que estuvieron en nuestros estudios. Y a usted, es un derecho, es un deber el de votar, así que hay que ejercerlo el próximo domingo en estas legislativas para elegir representantes en el Congreso Nacional, en la legislatura por el 4º distrito, Malargüe, y también en la categoría de concejales. Nosotros vamos poniendo punto final a este segmento de invitados candidatos, pero vamos a seguir con más noticias y de inmediato lo hacemos con la integración regional, con Andrés Aliaga desde Medios Andinos, General Alvear. Adelante, Andrés.